Obviamente conocimiento bíblico, y vamos a ir a una escritura que está en segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, creciendo en conocimiento. Amén. Amén. Segunda de Pedro 3:18 dice: más bien, crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versión NBI. En la otra versión que solemos utilizar, que es la versión Dios habla hoy, nos dice: pero conozcan mejor a nuestro Señor Jesucristo y crezcan en su amor. En esta parte de la epístola, Pedro nos hace una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vamos a enfocar respecto a lo que dice el versículo en crecer en conocimiento. Amén. Como yo creo que todos, como discípulos, hemos adquirido conocimiento de Dios, de Jesús, de sus mandatos, de sus enseñanzas, de sus exhortaciones, de sus advertencias, desde que empezamos a estudiar la Biblia, ¿o no? Sí. No creo que sea algo determinante. Tal vez las personas que tienen más tiempo en la iglesia, aunque no creo que sea un factor, puede ser algo que influya para que mientras más tiempo tengamos en la iglesia, más conocimiento debemos de tener acerca de la palabra. Eso debería ser. Claro. Más no es una regla. Es cierto. Puede haber personas que tal vez tengan menos tiempo que uno en la fe y tengan más conocimiento. Sí. O sea, no depende del tiempo que llevo en la iglesia. Así es. Depende de qué tanto estoy yendo a la Biblia y qué tanto me estoy esforzando en lo que dice Pedro, Sí. en crecer Sí. en conocimiento bíblico. Pero de alguna forma, todos los que somos discípulos o discípulas, o las que son discípulas, hemos adquirido conocimiento bíblico. Amén. Sí, amén. Amén. Aquí la cuestión es cómo es esto que hemos adquirido desde que empezamos a estudiar la Biblia y el tiempo que llevamos en la iglesia, lo que hemos estado aprendiendo de Dios, qué tanto nos está ayudando a crecer en nuestra espiritualidad, qué tanto lo estamos llevando y viviendo en nuestra vida práctica, porque ese es el desafío. O sea, sí es importante conocer de Dios y estudiar de su palabra y conocer más de Jesús, pero el desafío como discípulos es eso que hemos aprendido en todos estos años, qué tanto lo estamos viviendo. Pero yo siento, y así lo he vivido en mi vida espiritual, que todos siempre tenemos áreas que seguir orando y que seguir fortaleciendo, aún de las cosas que ya sabemos. Claro. O sea, podemos saber ciertas cosas, pero todavía hay que pulirnos más, ser más como Jesús, tener el carácter que Jesús tenía. Tal vez hay áreas de carácter que tenemos, que podemos reflejar que somos discípulos de Jesús, pero también hay otras áreas de carácter que necesitamos fortalecer, que necesitamos seguir creciendo. Yo en lo personal siento que aún el tiempo que llevo en la iglesia, y creo que Dios me ha ayudado mucho, el crecer en amor es algo que todavía necesito seguir creciendo. Entonces, la Biblia, por lo menos en este versículo,
una de las cosas que nos hace énfasis es a crecer en conocimiento. Y el crecer en conocimiento nos debe de ayudar a estar más preparados para defender nuestra fe, para fortalecer nuestras convicciones, para crecer en nuestra fe y para poder resistir las pruebas que tenemos en nuestra vida diaria. En la escritura de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, por lo menos en una versión, dice que necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Sí. O sea, nos especifica en qué tenemos que crecer. Ya. En conocer más, en saber más. ¿De quién? Jesús. De Jesús. Ya. Ya. Si bien somos discípulos de Jesús, necesitamos seguir creciendo en conocer más de Jesús. Y como les decía hace rato, el énfasis es en que nos vayamos pareciendo más a Jesús y que eso lo estemos reflejando en nuestro cristianismo. Te voy a mencionar algunos puntos que nada más te los voy a mencionar porque no es el objetivo el profundizar en ellos, pero son 4 puntos que he estado estudiando de por qué es importante conocer más a Jesús, aun cuando ya conozcamos de Jesús. ¿Por qué es importante conocer más de Jesús? Te los voy a mencionar. Esto tal vez es tema para otra clase. ¿Y por qué te los voy a mencionar? Porque recuerda que la Escritura dice que debemos crecer más en el conocimiento de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante conocer más de Jesús es porque Jesús es el personaje principal de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hay prefiguraciones que hablaban de Jesús. Otro aspecto que es importante es que por medio de Jesús podemos obtener vida eterna y es el cumplimiento del plan de salvación. Entonces, a través de Jesús podemos alcanzar la salvación. Otro aspecto importante de por qué es importante conocer de Jesús es porque a través de Jesús podemos tener una mejor visión de Dios. La Biblia nos enseña que si conocemos a Jesús, conocemos Adiós. de Dios Claro. o conocemos a Dios. Ajá. Y Jesús es el eje de nuestra fe, de nuestra conducta y es nuestra guía y nuestra manera de vivir. Entonces, estos pueden ser algunos puntos que es importante que los sepamos o que los recordemos de por qué es importante conocer más de Jesús, aun cuando ya seamos discípulos y conozcamos algunas áreas de Él en cuanto a sus convicciones y su carácter. Amén. Amén. Volviendo a la escritura central de 2 de Pedro capítulo 3 verso 18, una de las cosas que nos hace énfasis es en crecer en conocimiento. Ahora, esta es la parte final de la epístola. Es el último versículo. Y de manera muy específica, Pablo nos hace énfasis en crecer en gracia y conocimiento. Pero ¿por qué viene eso en la parte final? O sea, es la última parte de la epístola. Para poder entender por qué Pedro dice eso, hay que saber y entender de qué trata la segunda carta de Pedro. Sí. Para que al final Pedro hiciera énfasis, crezcan en conocimiento y en gracia. Entonces, una de las cosas que trata la segunda, que de hecho ya la estuvimos viendo hace algunos meses, una de las cosas que trata la segunda epístola de Pedro es una advertencia
bastante severa a los cristianos para ponerlos en guardia contra ciertas doctrinas extrañas y prácticas irresponsables que se habían introducido en algunas iglesias. Entonces, eso es lo que trata la carta de Segunda de Pedro, y hace énfasis en algunos capítulos, básicamente en el capítulo 2, habla de algunos falsos maestros que sembraban disensión, cuestionaban doctrinas fundamentales y de alguna forma influían en los cristianos en prácticas de inmoralidad. Eso lo puedes ver en el capítulo 2, del verso 12 al 19, de manera ahí muy específica nos hace ver eso. Entonces, Pedro hace énfasis: crezcan en gracia y conocimiento. De alguna forma nos está diciendo: no se dejen engañar por falsas doctrinas, no se dejen influir por falsos maestros. Recuerden lo que Jesús se les enseñó. Incluso en el verso 8 del primer capítulo, en el verso 4, recuerden que empieza diciendo Pedro: añadan a su fe la buena conducta. Y al final, en el verso 8 dice: si ustedes si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, son cosas que Pedro les estaba recordando a los cristianos, y enseguida les hace ver lo que estaba pasando en algunas iglesias por algunas influencias que existían en el primer siglo. Ahora, aquí el punto es, en el contexto actual, ¿qué cosas podemos actualmente nosotros los discípulos estar viviendo en nuestro cristianismo, y que el tener un pleno conocimiento de Dios nos ayude a enfrentar situaciones que podemos vivir en nuestra vida diaria o como iglesia? Y que es importante que tengamos un pleno conocimiento de Dios. Una de las cosas que yo he visto, no sé cuánto tiempo se lleve en la iglesia a través de la escuela bíblica de Proyecto Esdras, pero algo que yo he estado aprendiendo y que he tenido la oportunidad de escuchar a uno de los maestros, que es Arturo Elizarrarás, es que él ha compartido algunas situaciones que han pasado algunos discípulos, en donde existe una batalla espiritual, pero también existe una batalla religiosa. Una batalla religiosa y una batalla filosófica, en donde discípulos con trastornos, con trasfondo de este tipo de prácticas han querido promover en la iglesia. Es algo que se ha estado compartiendo, por lo menos él lo ha estado haciendo. El problema es que muchas de esas prácticas que actualmente se viven van en contra de las doctrinas que nosotros llevamos como iglesia o que tenemos como iglesia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, dentro de las batallas religiosas que podemos estar pasando, hay algunos grupos, entre ellos los judaizantes, los gnósticos. Hay un sistema que se llama arrianismo, otro pelagianismo, otro socianismo, otro budismo. Estos son algunos grupos religiosos que han estado promoviéndose últimamente y que muchos discípulos se han de alguna forma a veces influenciado en esas prácticas. Hay otras prácticas de tipo, una batalla de tipo filosófica a través de algunos grupos, como el escepticismo, como el agnosticismo, como el ateísmo,
como el humanismo, como el postmodernismo, que últimamente se han estado infiltrando en la iglesia. Comentaba Arturo Elizarrarás que en algunas iglesias de Europa está habiendo una influencia bastante fuerte del postmodernismo. Yo no sé si los que estuvimos ahora en la conferencia en Toluca, tuviste la oportunidad de estar en la clase de Arturo. Él habló de esto que te estoy compartiendo ahorita. El objetivo igual no es profundizar en este tipo de grupos. Lo que yo te quiero hacer ver es, yo de alguna forma desconocía, aunque no del todo, qué tanto esto pudiera estar influyendo en nosotros como iglesia. También en la conferencia mexicana tuve la oportunidad de poder estar escuchando la clase con John Ox, y él habló acerca de la predestinación, y dentro de las cosas que él compartió es algunas doctrinas que creo que nosotros sí podemos estar más influenciados en eso, de algunas iglesias evangélicas. Por ejemplo, la doctrina de salvo, siempre salvo, que promueven muchas iglesias evangélicas. Y yo creo que esa sí es una, por lo menos yo, y no creo que sea el único, creo que sí nos hemos topado con muchas personas que tienen arraigado este tipo de doctrinas y de creencias, y que cuando estudiamos la Biblia de repente no es fácil, porque hay personas que llevan años con este tipo de creencias. Y aquí lo importante es qué tanto cada uno de nosotros tenemos el conocimiento de la Biblia para poder ayudar a esas personas y poder mostrar doctrinas correctas como las que hemos aprendido. Pero para eso pues necesitamos profundizar más en la Biblia. Yo en lo personal, antes de llegar aquí, que ya llevo aquí un buen rato, yo me congregaba en algunas iglesias evangélicas. Estuve ahí probando y congregándome en algunas. Al final me congregué más tiempo, y no fue realmente mucho, en una de ellas. Y cuando yo estuve ahí, hice mi declaración de fe, de que Jesús era mi Señor y mi Salvador. Como a los 15 días me bauticé sin saber realmente bíblicamente cuál era el propósito del bautismo. Llego aquí cuando yo me reunía en esa iglesia, y aquí Dios a través de su palabra me da el entendimiento, y empiezo a conocer del plan de salvación, y me doy cuenta que mi bautismo no había sido bíblico, porque no era como la Biblia enseña. Pero eso lo descubrí como conociendo de la Biblia, conociendo del plan de salvación. Entonces, cuando me dijeron, oye, aunque ya te bautizaste, ¿sí entendiste que tu bautismo no fue bíblico? No, pues sí, ya me di cuenta que no, pero yo no sabía. El tiempo que estuve en algunas iglesias, pues sí llevaba mi Biblia, pero la Biblia no era parte de mí, era algo que nada más, era un objeto, que nada más la tomaba para ir a la iglesia, escuchar la prédica, la cerraba y ya no la volví a abrir hasta otra vez que yo me volvía a reunir en la iglesia donde yo iba. Así yo utilizaba la Biblia. Entonces, aunque no fue mucho el tiempo que estuve en ese tipo de iglesias, pues realmente mi conocimiento de Dios fue cero. O sea, yo me quedaba nada más con lo que escuchaba del pastor que predicaba.
En el medio profesional donde yo me desenvuelvo, en el área de la psicología, he tenido la oportunidad de platicar con varias personas que se dedican a lo mismo que yo, y que estas personas han tenido se han involucrado en algunas prácticas como el budismo y el hinduismo, y me han compartido y me enseñan y me dicen lo que hacen. Recuerdo en alguna ocasión, hace no mucho tiempo, una de ellas con la intención así como de invitarme, pero obviamente pues yo no haría eso, y no lo haría porque muchas de esas prácticas, algo que he estado aprendiendo estos últimos días, es que traen un trasfondo gnóstico, y son doctrinas erróneas a las cosas que nosotros aprendimos. Entonces, el conocer de Dios, el estar firme en mis convicciones, de alguna forma pues me ha ayudado a no dejarme influir, a no dejarme persuadir. Muy contrario, por ahí a los 25 años, pues yo por ahí andaba ahí buscando varias cosas, y en ese tiempo ahí estuve experimentando algunas cosas de este tipo, de manera muy superficial, nunca me adentré mucho a esto. Pero ahora que conozco de Dios, ya escucho y de alguna voz, cuando tengo oportunidad, pues debato y transmito lo que sé de Dios, y el mal que nos puede llevar, o que puede llevar a las personas a estar profundizando en ese tipo de creencias. Entonces, situaciones como estas, yo creo que nos deben de hacer conciencia de que necesitamos crecer en el conocimiento de la Biblia. Así es. Sí. De repente, hermanos, a veces hemos flaqueado, y hemos flaqueado por una falta de conocimiento bíblico. A veces pensamos que Dios no nos ama porque no cumple nuestros deseos. O a veces pensamos que necesitamos así vivir un cristianismo así como que muy light, ¿no? Y el cristianismo no es así, por lo menos el que vivió Jesús no es así. Entonces, de ahí la importancia de conocer más de Dios. Amén. Algo que te quiero compartir ya ahorita en la parte final es una escritura que está en Isaías 26:4. Si gustas, vamos a ella. Y esta escritura es parte de una clase que recibí recientemente de uno de los maestros de la Biblia, que se llama Oscar Figueroa. Y la clase tenía que ver acerca del conocimiento de Dios. Entonces, en Isaías 26:4, en la versión Reina Valera, te la voy a leer, dice: confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Otra vez, confíen en Jehová perpetuamente, otras versiones dicen para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y este discípulo, que es maestro de la iglesia, nos hacía este comentario. Dice: la raíz del fracaso de la fe es la falta del entendimiento de quién es Dios. Sí. La Biblia, en este versículo, nos pide que confiemos más en Dios, porque en Él está nuestra fortaleza. Sí. Amén. Amén. Si no estamos confiando en el Dios bíblico, en un conocimiento de Él, la pregunta es: ¿en dónde está mi fortaleza? ¿En dónde estoy buscando
¿en qué estoy buscando fortaleza? Y menciona, tal vez en un ídolo que hacemos derivado de un pobre y errado conocimiento de Dios. Sí. O en el Dios bíblico que nos pide que confiemos en Él porque Él es soberano y todopoderoso. Y él menciona que es un problema actual de muchas iglesias, sin hablar de denominaciones, y de muchos ministerios. Una falta de conocimiento pleno de Dios. Ya. Sí. Hay un comentario de un escritor de la Biblia que se llama Martin Lloyd-Jones acerca de esto que te estoy hablando, y dice: andarás mal en la esfera de la vida práctica y en la esfera de la experiencia si no tienen un entendimiento verdadero de quién es Dios. Andarás mal en la esfera de la vida práctica y en la esfera de la experiencia si no tienen un entendimiento verdadero de quién es Dios. Y la realidad más potentosa de cualquier ser humano no es lo que se pueda decir o hacer, sino la forma como se concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Entonces, aquí lo fundamental es qué tanto de lo que conozco de Dios me está transformando. Si me está transformando, se está cumpliendo la escritura de 2 de Pedro 3:18. Estoy creciendo. Estoy creciendo en el conocimiento de Dios y en gracia. Amén. Entonces, para concluir, el asunto más importante que como discípulos debemos de tener es el concepto que tenemos de Dios, porque nuestro estilo de vida lo va a reflejar. Sí. Nuestra manera en nuestra manera de comunicarnos se va a notar. Sí. En nuestros pensamientos, en las decisiones que tomemos. Sí. Todo esto se verán afectadas por el conocimiento que tenemos de Dios. A veces creo que hay la tendencia, y lo compartía este discípulo, de enfocarnos más en la acción que en saber. A veces hay más la tendencia de enfocarnos más en el hacer, en hacer cosas, que en estar siendo un cristiano o en estar siendo un discípulo, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos. Derivado de que a veces tenemos un pobre conocimiento de Dios, de la Biblia. Sí. Entonces, una última pregunta. ¿Tenemos una visión correcta de Dios cada uno de nosotros como discípulos? La respuesta es, y yo así lo creo, es que solo lo sabremos si estudiamos más la Biblia y profundizamos más en ella. Así es. Amén. Amén. Pues es todo y muchas gracias.